nos dice bien, perdón, nos dice muy bien cómo nos preparamos para Pesaj, por decir de alguna forma, cómo Hashem nos considera para Pesaj, y después vamos a hablar cómo tenemos que prepararnos para Pesaj. Dice así, la Yom Yom de hoy, 12 de Nisan. Desde el momento del éxodo de Egipto, los hijos de Israel fueron llamados Tzivot Hashem. Tzivot Hashem quiere decir el ejército o los ejércitos de Hashem. La diferencia que hay entre esclavos, que así fueron llamados los hijos de Israel, y ejércitos es la siguiente. A veces los Yehudim somos llamados con el término de Ben. Ben quiere decir hijo. A veces somos llamados como Evet. Evet es un siervo. Y a veces somos llamados como Tzivot Hashem, ejércitos, soldados de Hashem. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que va a hablar ahora, entre un soldado y un siervo y un Evet. Un esclavo hace la labor de su amo y en ello hay varios niveles. Perforar perlas, hacer otras tareas o trabajos simples. Su trabajo implica gran esfuerzo y dedicación. Pero no es este el caso del sacrificio propio. O sea, el esclavo cumple con las órdenes de su patrón. ¿Y qué tal Eduardo? Y todos los demás, ¿no? El esclavo cumple con las órdenes de su patrón, pero sin hacer un self-sacrifice, como se dice, un sacrificio propio. Él cumple lo que tiene que hacer con simpleza. Su trabajo implica gran esfuerzo de dedicación, pero no es este el caso del sacrificio propio. Los ejércitos son servidores que trabajan con sumo esfuerzo y dedicación y con sacrificio, tanto en la guerra ofensiva como en la defensiva. Se yerguen en sus puestos con gran determinación, sin amilanarse ante el enemigo y opositor. Esta labor suya no es cuestión de comprensión, pues actúan conforme las instrucciones de su comandante. Las órdenes las dan los jefes, los comandantes, los oficiales. El soldado cumple órdenes, pero de todas maneras se tiene que esforzar. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? Las almas de Israel en Egipto se encontraban en la más abyecta humillación, con sufrimientos duros y amargos. Pero con todo no cambiaron sus nombres, su lengua ni su vestimenta, y con insigne fortaleza permanecieron en sus posturas, pues sabían que Hashem había prometido salvarlos. Dice que por estas tres cosas, no cambiar los nombres, no cambiar, la lengua, ni la vestimenta, esto hizo que los Yehudim salgan de Egipto. Y ellos estaban firmes sabiendo que Hashem los va a salvar. Quien así se conduce bajo semejantes circunstancias pertenece al ejército de Hashem, a quien Dios asiste de una manera que se manifiesta en lo natural, pero que trasciende la naturaleza. O sea, el Yehudí tiene fe como un soldado frente a su oficial, que uno confía. A ver, estamos hablando de un ejército, y podemos decir claramente como un ejército de Israel, donde el soldado confía que las órdenes del general, del comandante, del sargento, del teniente, de su oficial, son órdenes precisas que van a ser en bien del país en este caso, pero también en su propio bien. El ejército, uno confía en que no te mandan al muere, no te quieren castigar por el castigo en sí. Desgraciadamente fallece gente, fallecen soldados. Ojalá que nunca más fallezca un soldado. Uy. Hola, un segundito. Ahí está, se me había apagado la cámara. Uno sabe que en las guerras pasan cosas,
pero no a causa de las malas decisiones de los que están más arriba. Y lo mismo sabemos nosotros, las decisiones que Hashem toma o las que nos da son las decisiones precisas para nuestro bienestar. Por eso los Yehudim cuando salieron de Egipto no solamente fueron llamados Abadim, ni Banim, hijos o siervos, sino fueron llamados Tzivot Hashem, el ejército de Hashem, con la confianza plena de que iban a salir de Egipto. Quiero ver si eso nos va a dar el tiempo para el primer punto, dentro de la preparación para Pesaj, tenemos el punto que se llama el Corbán Pesaj. ¿Qué tal, Roberto? La ofrenda de Pesaj. Como ya sabemos, la ofrenda de Pesaj tenían que tomarla 4 días antes, atarla a la pata de la cama, para que los egipcios pregunten, los judíos les iban a decir que se viene la plaga de los primogénitos, se mataron entre ellos los hijos con los padres porque no querían salvarlos, etc. Pero en definitiva, ese corderito, ¿para qué era? Era para sacrificarlo la tarde previa a Pesaj, Erev Pesaj, lo que sería este viernes a la tarde, y a la noche comerlo, como dicen, tzliesh, comerlo asado. Y acá vamos a ver por qué había que comerlo asado. Más todavía, dice que no podía, ¿por qué no se lo podía comer una carne, qué sé yo, cocinada, cocida? ¿Está bien? Hecha a la cacerola o con cualquier otra cosa. ¿Por qué justamente asado? Y si miramos la halajá, si miramos la ley, dice que tenía que ser exclusivamente asado. Por ejemplo, ¿cómo se hace unas? Primero, ¿qué pasa si uno decía, bueno, lo voy a poner adentro de una cacerola, no le voy a poner agua, no le voy a poner nada, y la cacerola la voy a poner sobre el fuego para que se cocine? No servía. ¿Por qué? Porque el corbán tenía que cocinarse directo sobre el fuego y no sobre el metal. Y lo mismo pasaba, ¿vieron cómo se hace un espiedo? Un espiedo, o cuando hacen el shawarma ahí en Israel o en otros lados, que digamos que la carne está puesta adentro de un palillo de metal y va dando vueltas y se va cocinando. Dicen los sabios, no servía así. ¿Por qué no servía? Porque, porque el metal se calienta. Entonces no iba a ser cocinado o cocido o asado el corbán, la carne de la ofrenda de Pesaj totalmente sobre el fuego, sino iba a recibir también el calor del metal. Entonces no iba a ser puro fuego. Entonces, ¿cómo lo hacían? Dicen, trae el Talmud, que tenían que tomar una vara de árbol de rimón, de granada, y esa madera es una madera muy noble, pero también tenían que tener cuidado de que de las puntas no salga, vieron, puede salir algún juguito, alguna agüita que tiene, alguna humedad que tiene la madera adentro, pero tenía que hacer una madera bien larga para que la carne esté sea más chico, digamos, el trozo de carne, y ahí cocinarlo en el fuego. Y de esa forma era fuego puro. Así traen los sabios. La pregunta es, ¿y qué problema había si había un poco de agua? Podía tener un poco de fuego también, un poquito de agua. Más vaya, como dicen los israelíes, ¿qué problema hay? Entonces se explica que cuál es la diferencia entre fuego y agua. Fuego,
perdón, agua se dice en hebreo maim, ¿no es cierto? La Torá, por ejemplo, se la compara al agua. ¿Por qué? Porque el agua viene de arriba y riega todos los campos y uno tiene placer de esto. O sea, el agua representa de que a pesar de que uno está entregado totalmente, uno confía, pero hay un gustito, hay un placer personal. El fuego representa que uno está entregado totalmente. El fuego crece permanentemente, ¿no es cierto? Si uno tiene fuego, ¿no es cierto? Hazbe Shalom, ¿por qué se producen los incendios? Y especialmente esto lo vemos en los bosques. ¿Por qué se producen los incendios? Porque el incendio empezó con una llamita, por ahí con unas ramitas, pero esas ramitas agarraron un árbol y el fuego sigue buscando. Y ese árbol pasó a un segundo árbol y a un tercero, así Hazbe Shalom dio libre guarda, y así se quemó todo el edificio, todo el bosque, lo que sea. Pero esencialmente el fuego representa que uno está creciendo. Y este es el Corbán Pesaj. El Corbán Pesaj representa que uno está totalmente anulado a Hashem y creciendo permanentemente, sin poner ningún condimento de costado. Por eso el Corbán Pesaj tenía que ser totalmente, totalmente seco. ¿Para qué? Para que lo único que le dé y lo cocine sea el fuego. Y esto es esta es la enseñanza, la persona permanentemente tiene que estar contento. ¿Cuándo se da cuenta un chico que está creciendo? Cuando las vestimentas le quedan chicas. ¿Cuándo nos damos cuenta que el nene creció, el nene o la nena? Le compramos un traje, con los varones se ve más fácil que con las nenas por ahí. Le compramos un traje para Rosh Hashanah y llegó Pesaj y ya le queda chico. Ya el pantalón ya le queda arriba de la media y el saco, las mangas le quedan cortitas. Ahí vemos que el chico creció, pero ¿cómo? Cumpliste Bar Mitzvah para la época de Rosh Hashanah, te compramos un traje nuevo y estamos recién en Pesaj. Te vas a poner el traje para Yom Tov y te queda chico. Así también el Yehudí, ¿cuándo se da cuenta que está creciendo? Cuando sus vestimentas están chicas, les quedan chicas. ¿Y cuáles son las vestimentas? Dice en el Tania, está traído en la Kabbalah, el Hasidut, dice, hay tres vestimentas que tenemos, Machshavá, Dibur y Maase. Machshavá es el pensamiento, Dibur es la palabra, y Maase es la acción. Estas son las tres vestimentas del alma. Entonces cuando nos quedan, perdón, cuando estas tres vestimentas nos quedan chicas, ahí nos damos cuenta que tenemos que ampliarlas. Ya los pensamientos que teníamos hasta ahora quedaron chicos, hay que buscar nuevos shiurim, hay que leer más, hay que mirar en internet cosas nuevas, buscar nuevos libros, hay que profundizar, hay que hablar más palabras positivas, por supuesto. Y ni que hablar, más la acción, como dicen los sabios, a Maaseu Aikar, la acción es lo principal. Entonces, cuando llega Pesaj, tenemos que mirar algo. Se cuenta un Yehudí que llegó, que estaba, lo leído, perdón, me adelanté en el maíz. Un tipo en Israel que era multimillonario. Tenía una como dicen en Israel, tenía una vila es una mansión, tenía se llamaba Moishe, no me acuerdo el apellido, Moshe, tenía un avión propio, y cuando cumplió 80 años hizo una fiesta espectacular con, con todo lo que hacía falta, invitó a un montón de gente. Entonces uno le preguntó, decime, ¿cuál fue el momento más importante de tu vida? ¿Cuál es ese momento que vos decís, este momento me marcó? Estamos hablando de un tipo multimillonario.
No, que sea multimillonario no quiere decir que sea feliz, atención, pero digamos que estaba conforme con lo que tenía, Baruch Hashem. Pero cuando escuchemos esto, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que lo marcó a este hombre. Y en base a esto, creció. Que es lo que estamos hablando. Pesach nos hace crecer, el Corban Pesach habla de crecer. Este hombre estuvo en el Holocausto, estuvo en Auschwitz, creo. Cuando llegó ahí al lugar, todos sabemos, los metían en barracas. En las barracas había, digamos, había como, no sé, no son camas, son como Literas, literas. literas de Literas. madera. Literas de madera. Pero no había ni siquiera uno per cápita, uno por persona. Había de 4, había de 6. A él le tocó una de 6. Que tenían que ser muy ordenados para dormir uno al lado del otro. Ahora, en el invierno ahí, eso era un invierno, sabemos, ahí en Polonia, en Alemania, el invierno es muy crudo. Entonces, pero no le daban una frazada era así como un pedazo de papa o de pan, lo que le daban era algo de lo más necesitado. La frazada también era sinónimo de supervivencia. Entonces, ¿cómo hacían? No le daban una frazada a cada uno, cada 6 le daban a uno. Entonces contaban 1, 2, 3, 4, 5, frazada. 1, 2, 3, 4, 5, frazada. Él tuvo el más, él fue el número 6, le tocó la frazada. Cuando se acostó a la noche y hacía frío y, y se iba a tapar con la frazada y sus compañeros de al lado no tenían la frazada, por dentro tenía una lucha interna. ¿Qué hago? ¿Me quedo tapado así con la frazadita? Toda vieron la frazada, a veces uno la pone, la dobla 2 y 3 veces para que esté más, para que nos dé un poco más de calor. Y ahí imagínense durmiendo sobre, como dice Fernando, sobre una litera de madera, con el frío, sin calefacción, sin nada, era complicado, muy complicado, era la vida. Y en ese momento les tenía la lucha interna, ¿qué hago? Y él tomó la decisión. Que esa fue la decisión de su vida. Abrió la frazada, que cada uno tenga un pedacito, pero compartió esa frazada con todos. Un poquito a cada uno, no sé cómo se las arreglaron, pero algo hicieron. Y este hombre dijo, esto me marcó para toda la vida. En base a esto fui creciendo y llegó a lo que llegó. Así también, siguiendo con el tema de Pesaj, hay algo que es sorprendente. Leemos toda la Gadá. La Gadá primero hablamos de las cosas negativas, de dónde empieza, de dónde empezó toda la historia, y empieza diciéndonos que ni siquiera empezó de Jacob, o sea, cómo llegamos a Egipto. Dice que algunos sabios en el Talmud dice, empezó con Jacob, cuando Jacob tuvo los hijos, y los hijos después bajaron a Egipto, como conocemos la historia. Y en otro dice, no, la historia empezó mucho antes. Aramío ve David, mi padre, o sea, nosotros venimos de un arameo, que era el suegro, que era Labán, el suegro de Jacob, que era un idólatra. O sea, empieza hablando, siempre se empieza con la parte negativa para llegar a la parte positiva. Y así vamos transcurriendo toda la Gadá. Hasta que ya pensamos, ya está, ya terminó la Gadá, pero viene Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, no se llama, fíjense, no se lo llama Rabbi Gamliel, sino Rabban Gamliel, era el gran rabino de la época del Sanedrín, la época de la Mishnah. Rabban Gamliel dice, todo el que no dice estas 3 palabras en Pesaj, estas 3 cosas en Pesaj, no cumplió. ¿Y cuáles son estas 3 cosas? Pesaj, Matzah y Maror.
Pero ¿por qué dice justamente esto? Pesach, Matzah y Maror. Y dice Pesach, ¿por qué? Porque vino Hashem y salteó las casas cuando fue la plaga de los primogénitos, salteó las casas de nuestros padres y a los egipcios mató. Y Pesach, perdón, y Matzah, porque no alcanzaron a cocinar, a hornear la masa, hicieron las matzot y comieron eso, que fue lo más rápido. Y Maror por la amargura. Pero Pesaj, sabemos que Pesaj es la fiesta de la libertad. Zman Heiruteinu, la época de nuestra liberación, de nuestra libertad. Entonces, Pesaj, todo lo que hacemos es una señal de libertad. Todo lo que hacemos en el orden, en el ceder de Pesaj, las 4 copas que tomamos, que son el símbolo de liberación, la matzá, como lo comemos reclinados hacia la izquierda, la Agadá, por más que uno la ve todos los años, hay que volver a mirarla y hacer todo lo que dice ahí, todo símbolo de liberación. Entonces, viene Rabban Gamliel y nos dice, ¿vos querés ser libre? Mira estas 3 cosas, mira Pesach, mira Matzah y mira Maror. Te voy a decir, ¿quién vino? Parece que tengo visitas. Hoy llegó mi hijo Yossi de Israel con toda la familia. Parece que vino una visita. Lo vi a la mañana, pero Baruch Hashem. Bueno, ¿qué es Pesach? Vamos a decirlo rápido. Pesach es saltear. El Yehudí que tiene que ser libre, como hablamos los otros días, no puede estar cuadrado. El Yehudí tiene que saltar, saber saltear los obstáculos. Saber de que en la vida sí tiene que haber un orden, pero también tenemos que pegar el salto cada tanto. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que saltar y saltear permanentemente. Así es nuestra vida. Matzah, ¿vieron? Por lo menos esto lo aprendí yo cuando estudié en Estados Unidos. A los latinos nos llamaban mañana. ¿Por qué? Porque cuando decían, ¿querés hacer algo? No, mañana, hay tiempo para todas las cosas. Así es la idiosincrasia de acá. Habrá otras cualidades, pero el mañana es algo que está en los genes por ahí, o en la idiosincrasia del lugar. Viene la matzá y te dice, no es así. No había tiempo de hornear, ni siquiera. Había que cocinar lo que se pueda para salir. Zrizim magdimim le mitzvot, dice. Lo que quiere cumplir una mitzvah, se apura y lo hace primero. No dice que lo haga el otro y yo lo voy a hacer después cuando tenga tiempo. No, yo tengo que hacer una mitzvah y yo tengo que hacer el primero. Ni el segundo, ni el tercero, ni el último. El primero. O estar de los primeros. A veces uno no llega primero, pero intentar ser de los primeros. Eso representa la matzá. ¿Querés estar libre? Tenés que ser como la matzá. Tenés que apurarte. Tenés que ser ejecutivo y rápido. Pero después viene el maror. Uno dice, ¿y el maror? ¿Qué tiene que ver el maror con todo esto? ¿Qué tiene que ver las hierbas amargas que representan la amargura que tuvieron nuestros antepasados en Egipto? El maror nos hace pensar, así dice Rabban Gamliel, el maror nos hace pensar cómo vamos a enfrentar las cuestiones amargas que se nos presentan en la vida. Porque la vida no es color de rosa. En la vida se presentan obstáculos, se presentan cuestiones difíciles. ¿Cómo los enfrentamos? Fíjense que después viene Hillel, después nos hacemos Netilat Yadayim, tomamos el segundo vaso, después de estas 3 cosas de Rabban Gamliel, que nos dice cómo ser libres. Tomamos la segunda copa, nos hacemos Netilat Yadayim, comimos la matzá, estuvimos comiendo la matzá reclinados como corresponde, comimos el maror, con un poquito de jaroce, pero no le pongas mucho, porque si se hace dulce, pierde todo el efecto de la amargura. Y después dice que venía Hillel Azaken, el gran Hillel,
decía, él solía comer Pesach matzá umaror, él agarraba un poco de matzá y adentro le metía un poco de carne del Corban Pesach y un poquito de maror y lo comía todos juntos, o comer el sándwich. Uno tiene que saber que en todos los órdenes de la vida tenemos las dos cosas. Tenemos la parte dulce, la parte rica, y tenemos la parte amarga. Fíjense el vino. El vino tiene que ser rojo. ¿Por qué tiene que ser rojo? Porque por más que por un lado el vino representa la libertad, la liberación actual y la liberación cuando venga el Mashiach, pronto si yo quiero, ojalá ya en este Pesach, ya ahora. Sin embargo, el vino tiene que ser rojo. ¿Por qué? Porque el rojo representa la sangre, el sufrimiento que hubo. El carpas, ¿vieron la papa o la cebolla? O cada uno lo que pone, lo ponemos en agua y sal. ¿Por qué? Porque carpas representa samaj, se puede dividir en dos palabras, samaj y parej. Samaj y parej, samaj es 60, representa a los 600.000 judíos que había ahí en Egipto, que eran las almas centrales. Y parej es el trabajo forzado que tenían, el trabajo duro que tenían. ¿Y dónde lo ponemos en el agua? En el agua, que el agua donde se ahogó el faraón, o por lo menos todo el ejército del faraón. Dice que el faraón quedó vivo para después contar lo que había pasado. Entonces tenemos la amargura del trabajo y tenemos la liberación del agua que murieron todos ellos. Y así en cada cosa tenemos la parte dulce y la parte salada. Y la parte amarga. Uno tiene que saber que esta es la vida. Pero esto es lo que nos lleva a crecer, como hablamos al principio, y a la liberación. Que realmente ya con la preparación tengamos manje y luteinu, tengamos la liberación que tenemos que tener en Pesach. Y como dicen los sabios, ¿quién es libre? Libre no es el que sale de la cárcel, como uno sabe, a veces hay tipos que salen después de estar un montón de tiempo en la cárcel, incluso gente inocente que a veces lo no tiene que estar en la cárcel, lo que los mandan los que mandaron a Siberia y después quedaron libres, y salen a la libertad y no saben lo que hacer. Están más perdidos que el turco en la neblina, así dicen, ¿no? Pero eso no es el que está libre. Libre es para los Yehudim, así dicen los sabios, libre es el que está bajo el yugo de la Torá y las mitzvot, el yugo de Hashem. ¿Por qué? Porque tiene un rumbo, hay un norte, hay un camino, hay moral, hay leyes, hay familia, hay comida sana, hay vida sana. Está bien, a veces estamos un poquito gorditos y tendríamos que hacer un poco más de ejercicio, pero que es parte de la vida que un yehudí tiene que hacer. El Maimónides tiene todo un capítulo que habla cómo tiene que ser la comida sana incluso. O sea que fallamos, por lo menos hablo de mí, ¿no? En algunos aspectos, pero de todas maneras, Ben Jorim, una persona libre, es aquel que se dedica a la Torah y Mitzvot. Que realmente seamos libres, sepamos ser libres